Ayer me dijeron en el stream, Phil, ¿la última build de Bennett está actualizada? ¿Sirve? Y yo comenté, pues imagino que sí, Bennett todavía no ha cambiado mucho. Y me dijeron, sí, pero es de hace más de un año tu última build. Y yo pensé, no puede ser, tiene que haber una build más cercana de Bennett. Y fui a mirar y resulta que la última build es de septiembre de 2023. Llevo sin actualizar la build de Bennett 1 año y 2 meses. Y hoy, que además está en la tienda para quien vaya a comprarlo, vamos a hacer la última build legendaria de Don Benito. Hablando de la C6, hablando también de cómo funciona cuando quieres llevarlo carry, hablando si realmente es viable para cuentas nuevas recomendarlo con instructor set de 4 estrellas o incluso con vida y healing bonus, que es una duda que mucha gente tiene o gente que está empezando. Y desde luego vamos a hablar muy en detalle de las armas, ataques bases altos, recargas en cada equipo. Y hoy vamos a no solo actualizar, sino hablar de un personaje que tiene una relación muy estrecha con Natlan y cuanto más avance la región, más sabremos sobre el lore de uno de los mejores y el actual mejor soporte, hasta que salga Mabuika, de Pyro de todo Genshin Impact. Así que, damas y caballeros, bienvenidísimos a la última build legendaria de Don Benito, de Bennett, del verdadero arconte Pyro, de uno de los mejores carries y soportes, uno de los jinetes del apocalipsis y creo que prácticamente el mejor 4 estrellas de todo Genshin Impact. Vamos a ver la build de Don Venancio. Pues bien, empezamos. Bennett, dentro de lo que cabe, hay que explicar, mientras lo localizo aquí en la sección de personajes, que sabéis que su mecánica principal es bufar el ataque, es un healer, es decir, es un sustain defensivo de todos los equipos donde puede jugar y que además ese bufo de ataque funciona con tu ataque base y este es el ataque de escalado del personaje y el ataque plano que nos da el arma, no los artefactos, y su healing escala con la vida. Pero tienen un healing, digamos que mal calculado a favor de los jugadores y tiene lo que muchos creadores comentamos o llamamos overhealing. Overhealing es que te va a curar mucho más de lo necesario por muy poquito que le inviertas en su actual stat de vida, o sea, de vida, en este caso de healing, que en el caso de Bennett es vida. Entonces, ¿qué hace? Yo lo tengo triple corona, como podéis comprobar. Los ataques normales solo se deben subir si de verdad queréis jugarlo carry en ciertos equipos y solo recomiendo jugarlo carry si es C6. Esto voy a indagar más porque esta build va a ser la más completa de todo el canal y como digo, quiero que quede como la última build de Bennett, pero voy a centrarme primero en lo básico, que es cómo funciona de verdad de soporte para que todo el mundo lo entienda y ahora ya indagamos un poco más en todo lo demás. Entonces, los normales solo se suben si lo tienes C6 y lo quieres jugar de carry, como yo lo he enseñado muchas veces a jugar en stream, pero la realidad es que a día de hoy Bennett, si hablamos de los techos más altos de Bennett, tendríamos principalmente 4, digamos, que son los equipos de Arlequino, donde por supuesto es un soporte, los equipos de Gaming, donde por supuesto es un soporte, los equipos de Kimmich, donde por supuesto, pongan en los comentarios lo que voy a decir, ya se la saben, y los equipos de Raiden, principalmente Raiden National y Raiden Hypercarry. Ahora, la habilidad elemental es, ya sabéis, el golpecito que genera energía. Como veis aquí tiene 5 segundos, 7.5 y 10 segundos de cooldown según el tiempo que la dejéis presionada. Spoiler, ni siquiera de carry se juega con la elemental presionada, se juega simplemente con la elemental normal. Os voy a explicar igual la mecánica, pero esto ya es una curiosidad gigantesca que nunca jamás sirve ni servirá. Pero su elemental normal, ahora no tengo un equipo de Bennett, es la siguiente. Básicamente lo explico mientras selecciono el personaje. Su elemental normal es el golpecito que tiene, como veis, 5 segundos de cooldown, pero luego tiene 2 pasivas que van a reducir el cooldown de su habilidad elemental. Su habilidad cargada, luego cuando la mantienes, tiene 2 fases de mantenerse. Una fase de mantenerse simplemente te da un golpe extra y la segunda fase de mantenerse hace que puedas hacer ese salto hacia atrás que hace Bennett, que se cae y es muy característico. Aquí lo enseño, elemental normal, que es esta de aquí, 5 segundos de cooldown.
Luego, elemental cargada con el primer pulso, golpeas así y quedas en esa posición. Luego con la C4 tienes un golpe más en esa carga. Y luego, primera carga, segunda carga y haces ese golpe en el que te vas para atrás. Eso es una curiosidad que a lo mejor hay gente a día de hoy que ya no sabe ni que existe porque Bennett lo juegan elemental ulti y ya está. Pero eso en su momento era muy curioso y no os preocupéis, ni siquiera de carry utiliza esas skills. Ahora, su habilidad elemental solo genera partículas, aplica piro y tiene estos cooldowns. ¿Qué quiero comentar antes de nada? Que quien lo quiera jugar carry, básicamente dentro de tu ulti no solo te imbuyes de piro, haces básicos de piro, sino que reduces el cooldown de tu elemental y luego tienes aquí otra reducción de cooldown de tu elemental y creo que hay una constelación también, con lo cual tu elemental dentro de tu ulti tiene literalmente 3 segundos de cooldown, con lo que el combo es 3 normales, una elemental. Y por último, para finiquitar ese tema, la C4, ahora entramos en constelaciones al detalle, básicamente cuando haces carga 1 metes un golpe adicional, es decir, si hacéis carga 1 y hacéis esto y golpeáis, ¿veis ese tercer golpe que antes no hice al mostrar las elementales? Pues eso es una curiosidad que ya no se usa de Bennett, pero para que entendáis también el porqué, que haya gente que diga, bueno, en las builds dicen que elemental ulti y sigue con el equipo. ¿Y qué hace el resto de cosas? ¿Por qué hace estas cosas Bennett? Pues es, como salió al principio del juego, pues curiosidades que ya no tienen mucho sentido en el personaje y aún así sigue siendo el mejor. La ulti. La ulti te crea un área en el suelo y de hecho ahora que estáis viendo esto voy a aprovechar para... ¡Ay, no tengo la ulti! Para que los editores van a hacer magia y van a poner aquí la ulti de Bennett. Para recordaros que tenéis que dar like, suscribirse con campanita, dejar un buen comentario para el algoritmo, que os agradezco muchísimo. Gracias por comentar, por apoyar tanto el canal, que recomienda, posiciona el vídeo, que crecemos, que se viraliza, que todo el proyecto del canal pues tiene un upgrade muy grande gracias a vosotros. De hecho, aquí hay un PC nuevo. Y Bennett además nos coordina para que tengáis el triple de mejora en calidad para vosotros en los streams y en los vídeos. Y esto es gracias a todo esto, a que simplemente gratis apoyáis dando like y suscribiéndoos. Y aparte de eso, recordar que ya están activos los sorteos de bendición una vez al día. Así que ya no solo me apoyáis y encima es gratis, sino que encima yo puedo agradecer y devolver todo ese cariño. Así que para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para el algoritmo que no esté escrito con IA. Dejadme en los comentarios qué arma tenéis en Bennett, cuánta recarga de energía y cuánto ataque base tenéis en Bennett. Y básicamente al explicar la ulti, que es un muy buen momento para comentar esto, que aprovechéis si estáis comiendo y invitados a los directos, bienvenidos, link aquí abajo en la descripción. Su ulti es la mayoría de toda la función del personaje. Su ulti es lo que hace que Bennett sea Bennett y sea el mejor 4 estrellas del juego. Primero, ¿qué hace la ulti? Pone un área en el suelo, pone un like gigantesco. Segundo, ¿eso qué hace? Cura a los personajes en campo hasta el 70% de su vida máxima, pero si el tick último que te lo dio por debajo del 70% y te curó hasta el 90% o hasta el 100%, tu personaje va a terminar de curarse casi hasta el 100% y no recibirá más ticks hasta que tengas como mínimo el 70%. Es decir, tiene esa pequeña limitación, pero si el último tick antes del 70% lo recibes y con ese último tick te pones hasta el 100% de vida, te va a curar full de vida. Es una pequeña limitación que la realidad es que a día de hoy no afecta negativamente para nada. Y lo otro que hace la ulti es buffar el ataque del personaje que está dentro de la ulti. Como veis, cuando tienes la constelación, creo que es la 5, que es la última 3, y tienes corona, que es al 13, te da aquí un 120% del ataque base de Bennett, más otro 20% del ataque base de Bennett, es decir, un 140% del ataque base de Bennett, aparte de que Bennett, por ser piro y por ser pues un usuario de set de nobleza, te puede dar otro 20% de ataque por el set de nobleza, más otro 25% de ataque por el set de piro. Es decir, Bennett es Jesucristo bufando el ataque de todo el equipo, además. Y hay un problemilla, y es que cuando tienes C0, o te cura o te mete el bufo. Pero cuando consigues la famosa C1 de Bennett, te cura, te mete el bufo al mismo tiempo y te da ese 20% extra que hace que tu ulti pueda darte un 140% del ataque base de Bennett a todos los personajes dentro de la ulti. Cooldown de la ulti, 15 segundos, con lo cual 15 segundos es un cooldown para adaptarse a rotaciones rápidas, que de hecho en Natlan se están explotando muchísimo, con Mualani principalmente, con Shilonen, seguramente Mabuika también. Los mejores personajes del juego tienen rotaciones que se adaptan a 15 segundos, como Arlequino, como Furina, como Nahida. Entonces Bennett ya nació con cooldowns de Arconte,
Utilización y tiempo en campo de su ulti, 12 segundos, más el segundo de casteo, 13, con lo cual tiene 13-15. Solo hay 2 segundos donde no tienes el bufo en campo, pero esto se compensa con la mecánica del snapshot, esa famosa palabra que los antiguos sabéis lo que es, los nuevos siempre decís, ¡ya está hablando el chino el CEO otra vez! ¿Ves cómo es el CEO de Joyo? Pero si habla en chino. Pues ahora explico qué es el snapshot. Y el coste son 60. Que para ser un 4 estrellas es bajo. Recordemos que Xiangling y Xingqiu, su limitación está en tener 20 segundos de cooldown y 80 de coste de energía. Bennett tiene 60 nada más, por eso es un arconte. Y aquí está el kit de Bennett. Al final Bennett es hacer elemental ulti y dejar esta ulti en campo. ¿Qué es el snapshot? Para que entendáis que es la mecánica principal que los personajes tienen y se benefician de la ulti de Bennett. Pues bien, primero los personajes pueden hacer o no hacer snapshot. Esto es muy fácil, o lo hacen o no lo hacen. ¿Cuál es el criterio? Se lo inventó Hoyoverse, así que aquí no hay ningún tipo de patrón, tranquilos. No hay que sabérselo de memoria tampoco. ¿Y en qué consiste el snapshot? Consiste en que un personaje que castee sus skills, habilidad elemental o ulti, habiendo recibido unos bufos, que puede ser la ulti de Bennett, pero pueden ser otra clase de bufos, va a hacer una foto, una snapshot de esos bufos y durante toda la duración de su ulti va a hacer el daño calculado con todos los bufos, aunque se acaben. Ejemplo, Xiangling hace snapshot. Por eso es que en muchas rotaciones se dice que Xiangling tiene que tirar la ulti dentro de la ulti de Bennett. Entonces, si tú tiras la ulti de Xiangling dentro de la ulti de Bennett, aunque la ulti de Bennett desaparezca o te salgas de la ulti de Bennett o hayas recibido otros bufos y esos bufos se acaben, todos los hits del pironado de Xiangling van a calcularse con el daño de los bufos, de la ulti de Bennett y otros bufos. Eso es el snapshot, así de fácil. Y seguramente de aquí aparte haya un short de los editores del canal, así que si lo veis luego por TikTok y por short, darle like y apoyarlo. Y para terminar, hay bufos que se llaman o se consideran bufos dinámicos, lo entrecomillo bastante, y son bufos que no tienen nada que ver con el snapshot. Algunos bufos de daño infligido, algunos bufos de daño crítico como las C6 de los soportes dedicados. Esos bufos, considerados bufos dinámicos, solo se dan el tiempo que pone que se dan y no tienen nada que ver con el snapshot. Ejemplo, Sara C6 te da a los 60 daño crítico solo 6 segundos y aunque algún personaje tenga snapshot con su ulti, el bufo de Sara C6 solo te va a durar 6 segundos. No hace falta que lo aprendáis de memoria, simplemente para cuando veáis más builds y más cosas lo entendáis. Es algo complicado y ya digo, no hace falta sabérselo de memoria. Eso es la ulti de Bennett, básicamente. A ver, este es primer talento de ascensión. Reduce un 20% el tiempo de espera de su habilidad elemental. En vez de 5 segundos, tienes 4 segundos en tu habilidad elemental normal, que es la que usas normalmente. Segundo talento de ascensión. Dentro del área, el tiempo de espera de la habilidad elemental se reduce. Esto que es dentro del área, sobrecarga de pasión de los siguientes efectos. Su tiempo se reduce un 50%. Es decir, otra vez reduce un 50% de habilidad elemental. Esto es lo que decía de los talentos. Y Bennett no será lanzado por los aires con la carga 2. Es decir, que dentro de la ulti, cuando haces así, 1, 2, no sales por los aires. Eso del 50% es raro porque yo creo que no tienes 2 segundos, tienes 3, pero sería 5 segundos menos el 20%, 4 segundos, menos el 50% tendrías la elemental cada 2 segundos. No estoy seguro si lo tienes cada 2 o cada 3 segundos. El caso es que el combo siendo Bennett Carry, y esto tranquilos que solo afecta a Bennett Carry, deberían ser 2 segundos, es 3 normales y una elemental, 3 normales y una elemental, 3 normales y una elemental. Creo que sí, creo que te deja exactamente 2 segundos de cooldown en la elemental. Por eso además Bennett Carry se convierte en una hiperbatería, porque cada 2 segundos mete la elemental y generas partículas PIR. Entonces Bennett Carry en campo se convierte en hiperbatería. Pues esto es el kit de Bennett. Ahora, constelaciones. Las he tocado por encima, pero son espectacularmente poderosas. La C1, la más importante, obligatoria y necesaria. La puedes comprar en la tienda, porque por ejemplo ahora Bennett está en la tienda y se puede comprar por brillos, free to play, gratis. La C2, aumenta la recarga de energía de Bennett en un 30% cuando la vida se inferior al 70%. Es decir, si Bennett tiene menos del 70% de vida, gana 30 de recarga de energía. Aquí hagamos un inciso. Bennett, de base, escala con recarga de energía como stat al ascender. Es decir, él de manera pasiva gana, creo que eran 126 exactamente, entre 24 y 26, si no recuerdo mal. No sé el número exacto, son muchos personajes y estaría bueno sabérmelo de memoria. Y aparte, cuando tienes menos de ese 70% de vida, ganas 30 más. Con lo cual Bennett, sin hacer nada, tiene o puede llegar a tener
156 de recarga de energía. Aparte tiene un coste bajo de 60. Y aparte, mucha gente insiste en construirlo con armas que le den recarga o incluso un reloj de recarga para sobrarte la recarga. Y aquí yo tengo reloj de recarga porque combino este reloj con otro reloj de ataque según los personajes y equipos que necesite para aumentar el daño. Con lo que en muchos casos, sin daros cuenta, os va a sobrar la recarga. Yo ahora tengo menos del 70%, con lo cual yo tengo activo ese 30% extra de recarga. Con lo cual, como veis aquí, tengo 230, con bastante facilidad, de hecho. Y luego crit value y tal, que ahora hablamos de las proporciones de Bennett y todo lo extra, ¿no? Entonces, es interesante también la C2. C3, habilidad elemental más 3. Esto solo importa si es Bennett carry. C4, te da un hit extra en la carga 1, cosa que no usas ni como carry ni como nada, con lo cual esto es totalmente inservible. C5, la última 3, una de las constelaciones más fuertes de Bennett. C6, la que tenía ganas de llegar para explicaros la C6 de Bennett. Resumen, hay un vídeo mucho más largo explicando qué equipo sí, qué equipo no perjudica, pero si os lo resumo, que es lo importante, si tenéis curiosidad, pues ir a verlo, que está por aquí en pantalla. La respuesta es sí se sube la C6 de Bennett. A día de hoy ya, y desde hace bastante tiempo, creo que fue uno de los primeros en recordar que sí merecía la pena subirlo y que no seáis alarmistas ni hagáis caso a estos vídeos de no los subas ni os preocupéis. Sí se sube en todas las cuentas, en todos los casos, y para que lo tengáis en cuenta, los equipos que podría llegar a perjudicar son equipos de Eula A no se juega, B a día de hoy el best in slot de Eula no es con Bennett, con lo cual descartada. Equipos de Keqing, Bennett sobreescribe la imbuición de Keqing, pero Keqing A, su best in slot a día de hoy, bueno, su best in slot sigue siendo con Bennett, el hipercarry de Raiden, pero prácticamente no se juega, y se juegan los Agravates con Shilonen, Fischl, Nahida o la misma variante pero con Kazuha. Y Keqing tampoco se juega porque es de permanente y se juegan más pues Clorinde, Raiden, Sino y otros carries electro, hasta Setos. Entonces no te va a perjudicar la C6 de Bennett. Otro personaje que perjudica a Bennett es Ayaka. La imbuición de Pyro de Bennett sobreescribe la imbuición de Ayaka. Spoiler, Ayaka no se juega con Bennett, sí que tiene algún equipo de derretidos inversos Ayaka con Bennett, pero Grizzly es más cómodo y seguramente Citlal y cosas de Natlan lleguen a hacer esta función mucho mejor. Y se juegan derretidos inversos full 4 estrellas para no, digamos, desperdiciar a Ayaka en ese equipo. Y se juegan Bennett Xiangling y doble crío, es decir, Rosaria, Shenhe, Kaeya, Xiongyu, Grizzly incluso, con lo cual también descartada. Y por último, un personaje muy curioso que tampoco se juega nada, pero que sepáis que también se podría llegar a perjudicar es Lynette. Lynette C6 Carry, dejadme en los comentarios si alguien juega Lynette C6 Carry por curiosidad, yo sí la he jugado y por aquí a lo mejor rescatan algunos gameplays. Lynette C6 Carry también podría perjudicarse con la C6 de Bennett porque se imbuye, sobreescribe la imbuición de Anemo de la C6 de Lynette, el Pyro de Bennett. Pero como prácticamente nadie del mundo hace eso y ni siquiera es necesario, y todos estos equipos tienen más variantes, mejores best in slot, es decir, mejores alternativas, o no son jugados, la C6 de Bennett a día de hoy solo perjudica eso. Todo lo demás, que realmente es lo más roto del juego, como Arlequino, se beneficia de la C6 de Bennett. Gaming se beneficia de la C6 de Bennett. Kinnich se beneficia de la C6 de Bennett. Y los Raiden National, donde llevas a Xiangling, te beneficias de la C6 de Bennett. Entonces, si hablamos de los 10 mejores equipos que funcionan junto a Bennett, todos se benefician de la C6 de Bennett de una forma u otra. Y si hablamos de los equipos menos usados del juego que lleven a Bennett, como Eula, Keqing, Lynette o Ayaka, obviamente pues te podría llegar a perjudicar, pero es que no los juega nadie, no te perjudica nada. Y Ayaka se juega en Permafrost, Eula se juega con Mika, Furina, Raiden y Keqing se juega en Aggravate. Así que no os preocupéis, la C6 de Bennett se sube, que quede constancia para siempre en la comunidad de Genshin en este vídeo. Y ahora, ¿qué hace la C6 de Bennett y por qué dices que es tan fuerte y se sube? Pues aparte de imbuirte de Pyro mientras estés dentro de la ulti de Bennett, esto le beneficia concretamente a Gaming o a equipos de Emily, Xiangling, Bennett, Furina, donde todos los personajes dan básicos y pegan Pyro para replicar la quemadura y Furina vaporice fuera del campo sobre esa quemadura. Nos da un 15% de bono de daño Pyro a todos los personajes en campo. La C6 está mal traducida, esto es un bug, no os preocupéis, que desde prácticamente el primer año de Genshin Impact se pudo demostrar y se pudo comprobar, y aquí el texto parece que dice que solo los personajes que se imbuyan reciben el bufo, pero no es así.
Los personajes que estén dentro de la ulti reciben el bufo, independientemente si se imbuyen o no se imbuyen. Entonces, equipos de Arlequino, 15% daño piro extra Arlequino, C6 le viene bien. Equipos de Gaming, 15% daño piro extra y aparte a Gaming le viene bien imbuirse de piro para hacer el combo correcto. Equipos de Kinich, como actualmente van con Xiangling y en el futuro irán con Mabuika, vas a ganar un 15% de daño piro en ellas dos, con lo cual le beneficia. Equipos de Raiden National, Xiangling gana 15% de daño piro, te beneficia. Equipos de Jutao y Yoimiya, daño piro, carry piro, te beneficia. Equipos de Linei, 15% de daño piro, te beneficia. ¿Quieres subir la C6 de Bennett? Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, siguiente punto de Benito, los sets. Principalmente puede llevar nobleza o instructor, así de fácil. Y sí, el instructor siendo un set de 4 estrellas para gente nueva está bien, pero tenéis que saber en qué equipo realmente viene bien bufar esa maestría al equipo. Porque hay equipos que, por ejemplo, Arlequino, sin ir más lejos, sí que es cierto que hace un vaporizado de cada 3 hits, pero realmente Arlequino no basa su daño en ese vaporizado ni en vaporizar en general. Tiene mucho daño sostenido sin depender de vaporizar, sino beneficiándose del bufo de Bennett, del bufo de daño infligido de Furina y de la baja resistencia más sombra verde de Kazuha a todo su daño general. Y aparte, Arlequino convierte el ataque porcentual en daño ataque normal, que es todo su daño sostenido general, sin vaporizar. Con lo cual, el instructor para cuentas muy nuevas o equipos puntualmente de reacciones, como diría que casi principalmente Jutao, viene bien. Sí, en el 80-90% de los casos diría que es mejor Bennett con nobleza porque te beneficia mucho más el ataque. 100%, porque en Raiden National a Xingqiu le viene mejor el ataque, a Xiangling le viene mejor el ataque, aunque igual vaporice y la maestría le venga bien, y a Raiden le viene mejor el ataque, con lo cual beneficias más al equipo poniendo nobleza en Bennett que instructor. Instructor sería para gente muy nueva que aún no puede acceder a artefactos 5 estrellas y pues lleve un set de mientras, que está bien instructor, para equipos de Jutao y para alguna cosa muy puntual que tengáis un conocimiento grande sabiendo que os viene mejor la maestría que el ataque. 80 y pico % de los casos, como dije, nobleza. Y ahora, ¿qué tiene que llevar? Porque todavía he visto gente llevando vida o healing bonus. La realidad es que la primera build del canal y de las primeras builds que además se fue, digamos, dentro de un canal que empezó de cero, viral, fue una build mía de Bennett explicando que podía ir doble vida con healing bonus para maximizar el aporte defensivo. Pues, ¿cuál es la realidad? Que después de jugar a Bennett casi 5 años en Genshin Impact, aprendí que tiene overhealing, que lo expliqué al principio del juego. Es decir, si tú lo llevas como lo llevo yo, que no llevo nada prácticamente de vida en substat, aquí llevo un poco de vida plana sin querer, aquí no hay nada, aquí hay vida porcentual y plana, pero son fallos realmente. Aquí lo que me interesa son los substat que estáis viendo ahí. Aquí no hay vida, la vida del main stat, pero no puedo hacer nada. Bennett te va a curar literalmente de 2-3 ticks a cualquier personaje y los personajes tiran su ulti con frames de inmunidad y segundo y medio más la elemental 2 segundos en campo cada uno, con lo cual vas a recibir 2 o 3 ticks por personaje. Bennett, sin llevar nada de vida, te ultra mega super cura a todo el equipo que esté dentro de la ulti de Bennett. El único problema que tiene Bennett y que no se arregla construyéndolo con vida es que te vaporicen, no te derritan. ¿Por qué? Porque la ulti de Bennett te imbuye de piro, te pone el elemento piro encima del personaje. Entonces han puesto enemigos como por ejemplo la tulpa que está en el abismo que reseteó pues hace unos días sábado, pues ese enemigo te pega golpes hidro y dentro de la ulti de Bennett que estás tú con piro te va a vaporizar y te va a meter 30.000 cuando un personaje normal tiene 15-20.000 de vida y te va a one-shotear. Pero eso no puedes solventarlo con un Bennett que lleve doble vida y casco de healing bonus. Eso lo solventas o jugando muy bien y que no te toque o no llevando a Bennett, básicamente. ¿Qué lleva Bennett?
Siempre Cáliz de Piro, porque su ulti cuando vas con algún hidro en el equipo, como por ejemplo Shinkyu en muchos equipos o Furina, vas a vaporizar y vas a meter en área a todos los enemigos 50, 60 y cuando está muy bien construido 100, 200k en área y a lo mejor los enemigos pequeños del abismo te los bajas y recordemos que los enemigos del abismo ahora tienen 1.000.000 de vida. Así que no va a venir nada mal quitarles un quinto de toda esa vida con esos 100.000 que puedes llegar a meter o 200.000 que puedes llegar a meter con Bennett. Bennett se construye a daño. Entonces, Cali de Piro siempre. Casco diría que de probabilidad, aunque aquí veis que yo lo llevo con daño crítico porque tengo ítems de mucha probabilidad y consigo 70, pero principalmente casco de probabilidad. Y el reloj puede rotar entre ataque por ciento y recarga de energía. ¿Por qué? Porque la recarga de energía sí la quieres para tener perma ulti dependiendo de la combinación de equipos que tengas, y ahora hablo de ello en profundidad porque hay una sección en todas las builds que os gusta mucho y es cuando explico la recarga de energía para que entendáis en qué equipos requieres qué cantidad de recarga de energía. Cuando lleváis a Bennett como DPS, anotar quien quiera jugar Bennett DPS, nunca jamás lleva reloj de recarga. ¿Por qué? Porque primero quieres más daño con reloj de ataque, pero sobre todo cuando es Bennett DPS en campo tienes la elemental cada 2 segundos. Entonces Bennett en campo carry es una ultra mega super hiper batería. Vas a meter a lo mejor 5 o 6 elementales. Vas a generar una cantidad de partículas que se va a parecer bastante a Raiden en la generación de energía en campo. Entonces Bennett carry siempre llevaría reloj de ataque. En otros casos puedes llevar reloj de recarga cuando sea soporte dependiendo de los equipos. Y los substat. Proporción crítica, recarga de energía. Y aquí viene el punto. Mucha gente entiende mal la mecánica de Bennett y busca ataque plano o ataque porcentual. No hay que buscar ataque plano o ataque porcentual. ¿Por qué? Y lo he explicado antes con la ulti, pero lo voy a volver a explicar ahora enseñándolo. Porque el bufo de ataque base de Bennett, 120 más 20 del AC1, 140% de tu ataque base, el ataque base es, digamos, inalterable, no se puede sumar con artefactos. Cuando tú entras aquí, el ataque base son 865 y los 822 verdes que veis a la derecha es los artefactos que me dan extra de ataque porcentual. Y el plano de los artefactos se suma al verde, no se suma al blanco. Y el blanco es el que toma como valor. ¿De dónde sale ese blanco que es inmutable? Pues ese ataque base blanco, el 865, sale, como expliqué antes, de el base de Bennett al subir de nivel y no puedes subir más del 90, más el base del arma. Y ya no puedes sumar más, no puedes de otra manera. La única manera sería que saliese una espada a una mano que te diese 741 de ataque base. Como por ejemplo el arma de Xianyun o por ejemplo el arma de Kinich. A ver si lo localizo rápido al Kinich y os lo enseño también. Ahí está. El arma de Kinich, que también es 741, o el arma de Eula. Por curiosidad, el arma de Eula también tiene 741 de ataque base. Pero por ahora con Bennett no existe ninguna espada de una mano que tenga 741 de ataque base. Tiene el máximo 674, que son Midsplitter, Reflejo de las Tinieblas, el que veis aquí, y Aquila Favonia de permanente, que son sus dos mejores armas. Entonces, substat, proporción crítica y recarga de energía. Nada más. No queréis maestría, no queréis ataque porcentual, no queréis ataque plano. Solo queréis proporción y recarga de energía. Es muy fácil. Y ahora, armas. La recarga depende de qué armas llevéis y si las armas os dan recarga de energía o no. Pero las armas voy a resumirlas muchísimo y como siempre las builds, sección free to play que todos podéis acceder y sección pues pay to win quien pueda conseguir estas armas. Pero se resume de forma muy fácil. Número 1. Favonius. Nunca, jamás de los jamases. Es un error gigantesco. Se recomendó durante mucho tiempo por la recarga y aunque tenga un ataque base bajo, se decía, bueno, te da toda la recarga y hace que el equipo tenga más partículas. Ya, porque se forzaba a jugar Bennett muchísimo con Tartaglia y en ese equipo nadie genera energía, con lo cual ese equipo y solo ese equipo en concreto, como ejemplo, tiene un déficit de recarga tan grande que solo con el Favonius puedes arreglarlo. Pero la mayoría del resto de equipos no tienen ese problema. De hecho, los equipos, por ejemplo, de Arlequino, generan una cantidad de energía, si haces el elemental ulti elemental de Arlequino, gigantesco. Además, energía piro. Entonces, Favonius diría que solo para el equipo de Tartaglia / Ayato, que son el mismo equipo y tienen el mismo problema, y prácticamente nada más Bennett con Favonius. En general, 99% de los casos es un error monumental, gigantesco, catastrófico,
que no os va a beneficiar porque os sobra recarga, porque no queréis más energía para el equipo, concretamente que sea Bennett el que se perjudique, y porque el ataque base de este arma os va a hacer perder una cantidad de daño por rotación a todo el equipo gigantesco. Luego, armas que de verdad les sirven. Armas de 4 estrellas de ataque base alto serían, y a día de hoy es la única que voy a recomendar porque antes había más, pero esta es de la forja y te beneficia en general, espada de madera de la forja de Sumeru. ¿Dónde se consigue? En la cebolla de Sumeru, en la ciudad, en la aldea de los Aranaras, hay un NPC justo en la cebolla que te vende los planos. Simplemente un prototipo, punto. Ese arma nos da 565 de ataque base, que para ser 4 estrellas no está mal, 30% de recarga que se combina con la recarga pasiva de Bennett más la C2 de Bennett, con lo cual ya vas a estar a 180, 190 con ese arma, y encima la pasiva deja una hoja en el campo que el personaje que la recoja, principalmente el carry, recibe un bufo de maestría adicional, con lo cual el arma por excelencia free to play de Bennett, si no sabéis qué llevar, sois nuevos, si no tenéis recursos, no tenéis nada más, espada de madera de la forja de Sumeru. Facilito y tenéis un arma increíble para Bennett. Luego, de 4 estrellas, aparte de ese, el de la forja de Sumeru, recomendaría el destello en la oscuridad, que es un arma promocional, es decir, esta no sale en cualquier momento a pesar de ser 4 estrellas, pero para quien tenga la suerte de tenerla, 620 de ataque base, es el arma de 4 estrellas con ataque base más alto del juego a día de hoy, de hecho. 4 estrellas he dicho. Y luego, por encima, tendríamos las armas que tengan ataque base de 5 estrellas del permanente, hoja afilada celestial y aquí la Favonia, pero aquí diría que entre la hoja afilada celestial y el destello en la oscuridad, os recomendaría poner destello en la oscuridad más reloj de recarga, porque destello en la oscuridad te da más ataque base que la hoja afilada celestial y además te compensa la recarga con ese reloj de recarga y estarás beneficiándote más al equipo con el destello en la oscuridad. Si no tenéis destello en la oscuridad, hoja afilada celestial, que te da ataque base alto de 5 estrellas y recarga, y por encima, aquí la Favonia por el máximo ataque base de 674, y el Meat Splitter, que también te da 674. Aparte del Meat Splitter, otro arma que también nos da 674 de 5 estrellas es el arma de Clorinde, que estará por aquí en pantalla. Si os sobra y no jugáis ese arma en Clorinde, o habéis dejado de jugar a Clorinde, también le viene bien a Bennett, y si os falta recarga, pues le metís un reloj de recarga y listo. Y luego, algunas armas de 5 estrellas que nos den como mínimo 608 si no te beneficia a otro personaje y la puedes combinar bien con Bennett, el equipo, y con un reloj de recarga, la que queráis. El arma de Ayato, por ejemplo, tiene 608 ataque base y la podéis combinar con armas de, o sea, con reloj de recarga y demás. ¿Qué armas no recomiendo en Bennett y que he visto mucha gente llevar? Pues, por ejemplo, el arma de Furina tiene 542 de ataque base. ¿Prefieres la espada de madera de la forja de Sumeru o el destello de la oscuridad de 4 estrellas que te dan más ataque base? Te dan 565 la espada de madera de la forja de Sumeru free to play gratis. ¿Prefieres hasta el peñasco oscuro que te da 565 ataque base por encima de este arma? El arma de Alheizam, que también he visto llevar a gente de ese arma, lo mismo. El cortador primordial de Jade, que también te da 542 de ataque base, aun siendo 5 estrellas, lo mismo, es malísima. He visto gente llevando a Bennett con ese arma porque te da probabilidad, porque te da vida y dicen, no, me curo más. Y porque convierte toda la vida que tengas en ataque y hay gente que malentiende y dice, ah, tengo más ataque, pues bufo más. No, ese ataque adicional no es base, con lo cual no hace que Bennett bufe más. Así que las armas, facilito. Espada madera de la forja de Sumeru, destello en la oscuridad, hoja afilada celestial y luego ya estas armas de ataque base alto que son Meat Splitter, arma de Clorinde y aquí la Favonia de permanente. No tiene más. Dato interesante de las armas. El arma de Kazuha que nos da 608 de ataque base y aparte la pasiva bufa también el ataque del equipo y los ataques normales y cargados del equipo, le viene bien a Bennett el arma de Kazuha también si os sobra y tenéis a Kazuha con chifos, pero el arma de Kazuha lo recomendaría mucho más en Kuki Shinobu para Hyperblooms porque ese arma te da 198 de maestría. Entonces, si no jugáis Kuki o tenéis 2 armas de Kazuha, le ponéis una de Kazuha a Kuki, una de Kazuha a Bennett y Kazuha es, y recomiendo mucho más, es mejor con con chifos, había dicho Meat Splitter antes. Kazuha es mejor con chifos que con su propio arma y podéis hacer esto. Pero solo si tenéis 2 armas de Kazuha, porque la primera en prioridad sería para Kuki Shinobu. Y ahora sí, los stats. ¿Cuánto hay que conseguir? Pues bien, si conseguimos un arma con este ataque base, este mismo arma, el arma de Clorinde o la Aquila Favonia,
El máximo de Bennett a nivel 90 es 865 de ataque base. Luego, la recarga. Resumen. Si vais a jugar equipos de muchísima generación de energía, ejemplo, el Raiden National, Shinkyu o Yelan generan muchísimas partículas. Raiden es una batería para el equipo y aparte tienes partículas piro adicionales que va generando el WOBA cuando está en el campo. Bennett en Raiden National tiene permaulti con 175 de recarga de energía. ¿Que podéis buscar más para que os sobre? Perfecto. Luego, el otro extremo. Equipos de generación bajísima. El que puse de ejemplo con Favonius, que es Tartaglia y Yato. Ahí necesitas 210, 220 para que Bennett tenga permaulti. Si os fijáis, hay una diferencia de más del 40% de recarga de energía, que es una burrada, pero un reloj de recarga te compensa 51 de recarga. Y luego, todo el resto de equipos están en ese baremo entre los 210, 220 y los 175 del Raiden National. Por ejemplo, un equipo más normal con una generación de energía media, el equipo de Kinich, a quien le guste Kinich no genera mal, Xiangling genera bastante mal, y el último personaje es Furina, que podrías llevarla con Favonius para que genere bien, pero muchos no tenemos a Furina con Favonius porque muchos de vosotros y yo tenemos a Furina con su arma, con lo cual no genera energía para el equipo. Pues ahí Bennett también tiene algún problemilla de recarga y sigue que acercarse a 190 a 200. Entonces, ¿qué hay que intentar en general? Acercarte a 190 a 200 de recarga para que te cubra todos los equipos, y si juegas Tartaglia y Yato, intenta sacarle 220 incluso, sin contar con la C2 como es mi caso, es decir, en reposo, en base, sin ningún tipo de bufo de recarga adicional. Y ahí es donde tienes que ver si metes un reloj de ataque o un reloj de recarga. Si sabes que no vas a jugar de ninguna forma ni a Yato ni Tartaglia, entonces olvídate de esos 210, 220, quédate en 190, 200 y tendrás permaulti en todos los equipos. Y luego, si puedes, si quieres, proporción crítica. En mi caso, como ven, tengo 70-200 porque le construí muy bien y a veces lo juego de carry. Cuando lo juego de carry le pongo un reloj de ataque y no de recarga y me quedo en incluso creo que hasta más y se vuelve bastante loco. Bennett no capeo proporción, pero si sale un soporte dedicado piro que me dé 40% de daño crítico piro, capearé proporción en Bennett y esto puede ser una locura. Y solo hay que preocuparse para gente muy nueva en ese ataque base con las armas que os he dicho y en la suficiente recarga. El tema de la proporción ya solo es cuando llegáis un poco más a late, vais más cómodos, queréis que ese daño de Bennett merezca la pena y aparte alguno lo quiera jugar de carry. Y los equipos, resulta que cuando hablé de la C6 los he mencionado todos, pero básicamente si hablamos de los 5 mejores equipos de Bennett teniendo en cuenta una tier list de equipos meta, son el equipo de Arlequino, Bennett es best in slot como soporte de Arlequino, el equipo de Gaming, Bennett ahí es best in slot también, el equipo de Kinich, sorprendente y mejorará seguramente con Mabuika, y luego ya bastante más cerca tenemos el Raiden National, el Raiden Hyper Carry, los Tartaglia Yato Vape o Tartaglia Internacional que muchos conocéis, y por ahí sigue habiendo un montón de equipos, pero los mejores de Bennett a día de hoy son esos, espero que no se me esté olvidando ninguno, pero esos que ahora mismo os acabo de comentar. Poquito más, señores. Esta es la última build legendaria de Bennett con todo lo importante del personaje para que lo llevéis al cielo y para que él os ayude a vosotros a llegar al cielo y a reventar todo el juego y todo Genshin Impact. Espero que salga pronto el lore de Bennett relacionado con Natlan para traeros un vídeo para comentar cómo funcionaría. Y poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Romper esta build que se haga súper viral porque va a ser la última seguramente, a menos que haya un cambio muy grande en Bennett, que no lo creo, la verdad. Esta build puede quedar como ya la última y la definitiva. Y gracias por todo el cariño y el apoyo. Like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, recordar participar por la Bendy y mucha suerte. Te puede tocar a ti, sorteo ya muchas, una al día como mínimo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche y miñi miñis y chaito.